Protestas en Venezuela contra el fraude masivo electoral. ¿El fin del chavismo? Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica, y hoy vamos a hablar de política, también, como no, de geopolítica, porque Venezuela durante mucho tiempo se ha convertido en un polo geopolítico en América, difundiendo sus pensamientos, sus ideologías por toda América Latina o Hispanoamérica, como queráis decirlo, me da igual, porque entendemos exactamente a qué nos referimos en este momento cuando hablamos de la expansión, ¿no?, de las ideas bolivarianas que, en primer lugar, introdujo Hugo Chávez y después sigue Maduro con su sistema y ese chavismo 2.0 que a lo mejor poco se parece al primero o demasiado. Hay que verlo y analizarlo con detenimiento más adelante. Pero vamos a hablar de Nicolás Maduro, de su último mandato o no. Vamos a ver si al final el pueblo ha hablado, le han escuchado, le han dejado decir la verdad y al final Nicolás Maduro asume que no lo quieren en su país pese a los intentos de disimularlo, engañando a las masas con datos electorales que vamos viendo cómo van cambiando y a veces ellos mismos se contradicen y muestran el fraude ridículo y masivo que hicieron. Vamos a hablarlo con un amigo, Juan Carlos Pérez, que también tiene un canal de YouTube, que van muchos amigos de Velum Artis, y vamos a intentar entre los dos hablar. Hoy vamos a hablar de Taiwán, es cierto, pero la actualidad manda y en un canal de actualidad yo creo que hay que estar un poco a, a lo que nos piden las noticias, ¿no? Pues hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, pues muy agradecido de estar por aquí. Ciertamente ya habrá momento para Taiwán, dado que afortunadamente no está en el menú y esperemos que si tiene que llegar, que llegue dentro de mucho. Y evidentemente Venezuela, lo que ha pasado, yo distinguiría tres vectores. Uno, lo que ha pasado. Otro, lo que el régimen puede estar dispuesto a hacer en cara a defender lo que él cree que es legítimo y lo que la oposición esté dispuesta a hacer para respetar y hacer respetar los resultados que los comanditos estuvieron recogiendo en la jornada electoral. Evidentemente es un elemento bien complejo porque en estos 25 años han pasado muchas cosas. Evidentemente tendríamos que referirnos a la situación de cuando fallece Hugo Chávez y las elecciones de 2013, del 14 de abril. Podríamos hablar de la Asamblea Nacional ganada por oposición en 2015, de la Asamblea Nacional Constituyente que no recibió ningún borrador de nada para una constitución nueva y la vigente sigue siendo la de 1999. Pero sería más interesante, seguramente, para los que nos están escuchando, ir directamente a lo que sucedió el domingo, Mm. cómo se produjo la votación y cómo los comanditos fueron, en parte, los comanditos son aquellos testigos de la oposición que evidentemente fueron mandados por María Corina Machado, que no estaba sino inserta en algo que últimamente se ha olvidado, que son los acuerdos de Barbados. Si quieres Mm. hacer un pequeño Sí, detalle de lo explica un que poco fueron los sobre los acuerdos acuerdos de de Barbados. Barbados. También podemos hablar Mm, que esta mujer mm, fue inhabilitada, ¿no?, por un sistema judicial controlado por el gobierno, en el que primero le quitan de la carrera electoral, pero después se produce algo también muy llamativo en el caso de ella, que no le dejan montar en aviones, para que no pueda hacer elecciones, no pueda presentarse a mítines en todo el país, le prohíben montar en avión. Una cosa muy llamativa que lo oí en un sitio, tengo que ver si es cierto, pero me llama sí, mucho la atención. hasta el punto de que posteriormente en locales de arepas, en hoteles, obligaron a cerrar los mismos después de haber pasado la caravana de María Corina Machado. En algunos casos les salió muy mal, ahora tienen más ventas de las que tenían antes, pero simplemente por el hecho de haberle dado cobijo o comida a María Corina Machado fue objeto de represalias por parte del régimen. Esto sí ha pasado. Sí, sí. Es que esto es para eh, no parar, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de esos acuerdos de Barbados, ¿no? Que es lo que lleva a estas elecciones un poco, pero explícalo para que la gente, ahora que Sí, la muy poca gente a lo política mejor. internacional influye. Y evidentemente la situación en Ucrania, el tema de Rusia, la retirada de los hidrocarburos por parte de la venta en el mercado internacional, supone que haya la necesidad de más hidrocarburos de otros lugares. ¿Dónde puede ser? Pues evidentemente, por ejemplo, Guyana.
Guyana tiene una exploración y explotación creciente, está ahora mismo a la par que Venezuela, teniendo Venezuela el primer país con reservas probadas, la faja del Orinoco. Es difícil, es mucho más difícil que otros elementos bituminosos. Por ejemplo, el de Canadá es bastante más fácil, está más en superficie Sí, sí. que la faja del Orinoco, pero que evidentemente es mucha la parte que puede sacarse. Recordemos, en 2013 había como 3,5 millones de barriles diarios que se sacaban y en 2020-21 bajó hasta 800.000 barriles. Esto es una barbaridad, porque el asunto está que PDVSA, la empresa venezolana de petróleos, ha visto destruir la maquinaria que se ha ido oxidando, no había técnicos que la iban renovando, no había piezas, y evidentemente se ha dado la oportunidad para, bueno, quitamos las sanciones que había respecto de las elecciones de 2018. A cambio, podemos enviar, y se enviaron por petroleras estadounidenses, material y personal para renovar el equipo de PDVSA, y luego estaba el asunto de elecciones limpias. Usted me hace elecciones limpias y hacemos el acuerdo de Barbados para que todos estemos contentos. Problema, que evidentemente eso significaba la posibilidad real de la pérdida de Miraflores de la presidencia por parte de Maduro. Y ya en 2018, aunque también en 2013, habían establecido la prioridad del mantenimiento del régimen bajo cualquier circunstancia. Y eso supone sacrificar derechos humanos, supone sacrificar libertad, supone sacrificar cualquier cosa en pos del máximo beneficio, que es que el clan de los Cuatro Soles estuviera en el poder. Eso está bien dicho, Evidentemente, dar la el posibilidad, clan mafioso que estuviese en el sí, poder. No Diosdado ideología ni nada de Cabello, eso, sino Padrino dinero. López, mm, que tienen minas de oro, que tienen, bueno, también otras cosas bueno, en otros países pues es un poco ilegal estas sustancias. Y evidentemente es algo complicado, vidrioso, meterse en estos elementos que son de delincuencia internacional y, ¿cómo se podría decir? A Maduro y a Díaz Dado casi que les preocupa más que el tema de lo político, el asunto de que si fueran ciudadanos normales serían perseguibles por la DEA y por instancias internacionales. No, y aparte el propio Estado venezolano actuará contra ellos cuando tengan todas las pruebas de sus delitos, ¿no? Es decir, el propio gobierno que ahora están usando para enriquecerse, cuando dejen el poder los irá por ellos con todas las fuerzas, ¿no? Es decir, no solamente a los políticos, sino también militares. Hay un vídeo que lo voy a poner un momentín que me llamó mucho la atención porque, no sé, vives en países en los que el ejército está un poco alejado, ¿no?, de la política, o por lo menos nunca verás a los militares formando parte de un mitin político o de un acto político como personas uniformadas, ¿no? Y aquí, claro, vemos Y un vídeo que lo voy y a más poner cuando ahora. la base, los soldados rasos tienen como unos $14 al mes Claro, claro. de sueldo en estos momentos. Es algo irrisorio. Y siguen dependiendo del CLAP, que es una canasta básica que dan a los fieles de alimentos básicos. Queremos un poco a militares de alto rango festejando la victoria de Nicolás Maduro. Claro, es muy chocante esto, ¿no? Es decir, esto no es el ejército de la nación, es el ejército del partido, ¿no? O mejor dicho, de ese grupo no digo oligarcas, porque estos realmente no eran oligarcas por sociedades económicas, sino que se apoderaron de todos los bienes del Estado, ¿no? Sí, Pues, fíjate que le mm, resultó sorprendente que Maduro votara en Fuerte Tiuna. Recordemos que para estos muchachos del bolivarianismo, lo simbólico es importante. El día de cumpleaños de Hugo Chávez, Fuerte Tiuna es donde ahora reside Hugo Chávez. Incluso ha habido reuniones en la tumba convertida en mesa, en donde encima de los restos de Hugo Chávez se han celebrado reuniones. También se ha dicho que Fuerte Tiuna está a media hora del aeropuerto internacional de Maiquetía, de Caracas, que sería bueno para si alguien quería coger un vuelo, un avión, un vuelo para salir. Por tanto, la cosa está vidriosa. Y lo más importante es que los resultados. El CNE de Elvis Amoroso salió a decir que los resultados eran, bueno, un 51,2%, pero no era verificable. No había ni un solo estado que podía aportar a esos resultados, a esa supuesta votación, nada, cero. Eran simplemente
voy a decir, igual voy a decir una butad, pero imaginemos que el señor Tebas, presidente de la Liga, diga hoy que en la Liga de esta nueva temporada la va a ganar el Sevilla. Ujú. ¿Por qué? Pues porque él es el que controla todas estas circunstancias y dice eso. No, Juan Él Carlos, es peor, salió es a peor. decir, lo cual, eso me resulta curioso. No sé si a ti te ha pasado, eso de poner a varios candidatos con un porcentaje similar, estilo patito, me suena a influencia rusa. No tengo No, eso, pruebas, pero Putin lo tampoco hizo dudas. dándole a los tres terceros la misma cifra, que me acuerdo perfectamente. ¿Y sabéis por qué? Es porque era justo el umbral para recibir una partida del gobierno por el grupo parlamentario, ¿no? Por tener un grupo Sí, porque parlamentario. son miembros de la Eso, Duma y para poder efectivamente. cobrar. Y así, Mm, que se presentaron para hacer bulto, tenían su puestín. Pero esto es peor, esto es peor. Y yo quiero que los dos españoles que pasarán a la gloria por haber sido observadores internacionales de estas elecciones, ¿no? Nuestro presidente Zapatero anterior y sí, José Luis y Monedero. Zapatero y Monedero, un gran profesor de ciencias políticas y experto en dictaduras bolivarianas, Sí, y ambos experto en monedas. en monedas, sí, sí, para su monedero. No, Ambos es fueron que allí. supuestamente le cogieron para hacer una moneda única para Sudamérica. Sí, No sí, se sí. conoció nunca el informe. No, no, está en su monedero en lo más profundo. Lo interesante, vamos a esto. Van esta gente, no sé cuánto cobran por observadores internacionales, porque los que fueron como observadores independientes o de partidos no afines, no les dejaron entrar. A los que fueron del PP, incluso los que quieren investigar aquí en España un partido político pro chavismo, porque dicen que a ver si pagaron Sí, el billete con el dinero público. Pero bueno, es lo en que hay efecto. Y y no es la primera vez que pasan estas cosas, porque cuando fueron agentes internacionales a investigar el caso de Odebrecht, que fue un caso de corrupción en Sudamérica, en el aeropuerto internacional de Maiquetía fueron los agentes del chavismo a decir, aquí oficialmente no ha habido corrupción. ¿Por qué? Porque lo digo yo. pues aquí lo que no hay es matemáticas. Cuando a la cúspide de un ministerio pones a personas solo porque son afines al gran líder y no le ponen muchos impedimentos o le aplauden todo, se pueden producir cosas como esta. Y esto no es un becario. Vamos a ir a la primera viñeta que aparece en el Telesur, en vivo y en directo. Nicolás Maduro, 51%. Edmundo, 44,2%. Y los demás, Daniel Ceballos, 4,6. Antonio Ecarri, 4,6. Y este hombre que no lo veo bien, José no sé qué, 4,6. Total, 109%. Vamos ahí a ver cómo el gran líder no sabe ni calcular y de 100 pasan a 109%. Errores los tiene cualquiera, pero cuando profundizas un poco más y ves la siguiente diapositiva, en la que ponen todos los partidos que se presentan, da un total de 125%, algo así. 132. 132. 51, 44, 4,6, 4,6, 4,6, 4,6, 4,6, 4,6, 4,6 y 4,6. El becario o el gran experto tipo Tezanos, ¿no? En estudios sociológicos le dijeron, a ver, tú tienes que hacer que el gran líder gane no por mucho. Dice el otro, vale, un 51,6, que no es mucho. Dicen, vale, ¿cuánto le damos al segundo? Tú dale un 44% para que no cante mucho. Y al resto 4,6. Dijo el otro, vale, perfecto, al resto 4,6. Y a cada uno le da 4,6. Esto, Sí, la verdad que es para olvidando que reírse. para el cómputo global, para el 100%, habitualmente se meten también los nulos, los blancos. Sí, sí. Sí, pero en este Que aquí no caso hay. no hay problema de 100%, porque estos desean una cifra y sale más. Es decir, no hay problema ninguno. Sí, es que es algo sorprendente porque ni siquiera Saddam Hussein, cuando hizo aquel referéndum para a su autobombo en 2002, sacó un 103%. Aquí ¿Eh? son mucho más. Sí, sí. No, es verdad, está muy bien hecho. Es decir, aquí todo el mundo queda con su 4,6 y todos van felices, ¿no? Voy a poner otra diapositiva que me parece también que aquí va a rodar alguna cabeza, porque desde, digamos, la comisión electoral, ¿no? La sala de control del Consejo Electoral publica una foto, todos con sus chándales oficiales, símbolo del bolivarismo, y aparecen todos contentos y felices. Falta el que está haciendo el selfie, que lo tuve que cortar, y todos felices. ¿Qué pasa? Que en las pantallas se puede apreciar que el vencedor en aquel momento
era la oposición. Y pese a esas gráficas que aparecen en estas pantallas, aquí se ve claramente, si lo podéis ver en la columna derecha, al poco tiempo sale el jefe de estos hombres y mujeres diciendo que el vencedor con el 51% es Nicolás Maduro. Claro, ¿qué pasa, Juan Carlos? Que aquí se producen varias circunstancias. No hay, digamos, observadores reales internacionales. Aparte, hay una especie de voto electrónico. No es un voto electrónico real, sino una especie de impresora que va imprimiendo cada uno de los... Tú vas ahí, votas en secreto y te imprime una papeleta y te la mete en la Sí, urna. Y después hace también una especie de es un sistema informático, sí. y hace un backup o una Es un especie sistema de... informático en el que tú vas, te tienen que activar la maquinita, emites el voto y luego hay un resguardo que se mete en una urna de que tú has votado y luego se puede cotejar una cosa con otra. Ujú. Pues esa es la forma. ¿Qué pasa? Que esas listas se transmiten después a un centro como en todos los países y la gente lo que pide es el listado de cada mesa electoral para ir sumando, ¿no? Entonces, al principio el gobierno decía que tenía el 80% recontado, pero se negaba a presentar ninguno de los bueno, datos por mesas Sí, electorales recordemos ni que presentar con ese los recuentos, ¿no? 80%, con ese 80% es eso que vimos de 132% y Claro. 109%. Es con Sí, esos resultados. sí, Y sí, que sí, no se al podían 100% sería desagregar más. en estados ni en nada, ni en Sí, sí. comunas, ni en municipios, nada. No, estaban los resultados nacionales y ya está. Mm. Aquí tenemos esto que sí que aparece posteriormente, esta captura de, de los opositores que hacen su recuento ya cuando tienen acceso a algunas de las grandes de las mesas electorales. Y esta es de, si no recuerdo mal, del estado de Bolívar, en el que el resultado es casi un 74% a favor de la oposición y Maduro y el partido, digamos, oficial solo tiene el Sí, 24%, ¿no? Es decir, claro, esto es dar la recordemos vuelta, que más que la vuelta a tortilla, es decir, uno de cada tres votan a la oposición. sí, recordemos que Una el de cada horario de cuatro, perdón. votación Bueno, es un poco tres de raro cada porque cuatro. empieza a las Tres 6 cada de la cuatro. mañana. El día antes en Venezuela no se puede emitir alcohol, bueno, una medida que no está vista, ya estaba también antes, pero que evidentemente es interesante, y que a partir de las 6 hasta la hora del cierre hubo unas colas bastante grandes, incentivadas por el propio sistema para tratar de discriminar unos votantes de otros, cosas que ellos pueden hacer. Y cuando se cierra, a la hora de empezar el recuento, hasta las 4 de la mañana, hora local venezolana, los datos empezaban a ir carburando, incluso salían para relación con la oposición, y en ese momento, a las 4, el CNE corta. Y durante 2 horas está cortado el sistema. Ahí es cuando entra el hecho de acusar a María Corina Machado y a otros dos líderes de la oposición de haber intervenido a través de Macedonia del Norte, a través de Macedonia del Norte, un sistema de ataque cibernético para tratar de eliminar cualquier rastro de una situación que resultaría paradójica, porque si los resultados estaban siendo favorables al chavismo, pues evidentemente resultaría importante que lo hubieran sacado ellos directamente las actas. No lo hicieron. Si hubiera sido favorable a la oposición, ¿qué hacen haciendo un hackeo desde Macedonia del Norte? Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente ellos tienen las actas y van sacando las actas, tienen como un 74% de las actas y con esto es importante que, aunque no tienen todo, cuando hay un gap de varios millones, y es lo que hay entre los votantes, que la oposición con las actas que tiene, que cualquiera puede entrar, porque he escuchado en las noticias de La Sexta, es que los opositores no pueden probarlo y el CNE no ofrece las actas. No, no, María Corina Machado dio una rueda de prensa diciendo en qué página estaban subiendo y volcando todas las actas y el pueblo está pudiendo, con su cédula de identidad, identificar en su mesa cómo son los resultados y el pueblo puede ser testigo, ha podido ser testigo de su mesa en el recuento. Con lo cual, las cosas están claras. El gap es mayor que los votos que quedan por contar por las actas de la oposición. Por tanto, es imposible que en ese recuento ya Maduro sea presidente. Por eso es importante el tema de las actas, poder demostrar el fraude, poder demostrar con las actas reales que los resultados son los que son, porque es muy interesante decir un elemento que resume todo esto.
Las opiniones son discutibles, pero los datos no. Los datos Eso no es. son discutibles. No, no, y aparte el hartazgo de la población tampoco es discutible. Y hay datos que también hacen que las elecciones en el fondo fuesen discutibles. Por ejemplo, en España, de casi medio millón de venezolanos que viven aquí, con derecho a voto, digo con derecho a voto porque hay gente que es más menor de edad, eh, ellos solo pudieron apuntarse para votar 25.000. ¿Por qué? Porque es una forma de filtrar, es decir, los que escaparon del chavismo, salvo los hijos de los grandes chavistas que viven en España, el resto son personas que van a votar en contra del bolivarismo, sí, sí. Por eso no les dejaron votar, ¿no? Sí, cerraron el puente internacional con Mm, Colombia. claro. Y, por ejemplo, el mismo día de las votaciones hubo conflictos y problemas en una mesa electoral cerca de la frontera, porque también hay en Colombia un grupo guerrillero que es pro Bolívar, ¿no? Pro bolivarismo. Y de hecho, se comenta que uno de los que murieron ayer en los altercados en la zona fronteriza murió por fuego de ese grupo guerrillero, no por los colectivos ni por los medios digamos, de policiales Sí, o ahí, militares, ¿no? ahí está el estado Zulia, que Mm. el gobernador es Manuel Rosales. No es la primera vez, ya hubo un interregno en el que no lo fue, y antes fue gobernador del estado Zulia. Manuel Rosales formalmente es de la oposición. Y cuando hicieron el asunto de no dejar entrar a María Corina Machado como candidata, ella metió a María Corina Lloris como sustituta, que la inhabilitaron sin tener ninguna causa ni abierta ni nada, y ser una ciudadana ejemplar. Al que sí dejaron en ese momento, en ese sistema electrónico, es a Manuel Rosales. Luego se retiró, pero querían jugar a la división de la oposición, cosa que resulta alucinante porque poquito antes el 92% de la oposición, en una unidad bien trabajada y bien labrada, había logrado como candidata unitaria María Corina Machado. Mm. No la Sí, metieron. Vale, pues ella, en un gesto de generosidad, dice María Corina Lloris. No la sí, sí, dejan Edmundo González Urrutia, que fue embajador en Argentina, en Argelia, incluso con Hugo Chávez. Por tanto, la cosa estaba bien clara. La oposición quiere un gobierno de transición para algo que sea distinto, tal vez la Sexta República en Venezuela, hecho por la gente, para la gente, porque la parte importante que se suele olvidar es dónde está la propia gente. ¿Dónde están los niveles educativos? ¿Dónde están los niveles en el tema hospitalario? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está un montón de cosas que hacen la vida diaria y que los venezolanos no tienen? ¿Por culpa de quién? De Maduro y de su régimen. Y esto, sí, sí. evidentemente, es lo que está de fondo de ese cabreo que decías. Ah, esto es importante, que hay un dato que aparte es lo que dicen aquí la diáspora, ¿no? 8 millones de exiliados, que es casi, es decir, la mitad de un país. Es decir, Sí, es eso, la mayor diáspora, incluso mayor que Siria. sí, sí, que una guerra abierta, porque son 24 años en los que unos se benefician de los otros. Expropiense, ¿no? Acuerda que aquello del Sí, gran... que ahora siempre hay uno que te hará mejor, ¿no? Es decir, algunos echarán de menos a Hugo Chávez porque lo que les vino no mejoró la situación. Lo que sí está claro que todos mejoraron sus bancos suizos y sus bancos o sus aviones sí, llenos de porque maletas, ¿no? Que llegaban a si países... atendemos a los resultados supuestamente dados por el CNE, ¿cómo es posible que tenga un 1% más que la votación que obtuvo en 2013 Nicolás Maduro? sí, sí. Cuando Pues en 2013 ya hubo problemas, e incluso recuerdo en Venezolana de Televisión ese domingo, porque los domingos a lo presidente lo hacía Hugo Chávez y luego, evidentemente, lo heredó Nicolás Maduro, fue a una casa cercana al hogar familiar tradicional de Hugo Chávez, en el estado de Barinas, y les admonizó de casi, casi por vosotros, porque les identificaron que no habían votado por Maduro, no habían ido a votar. Les dijeron de todo e incluso lloraron en cámara, de que casi por vosotros el régimen ha caído, casi por vosotros el sistema de ayudas se va por ahí. Por lo tanto, estas cosas del chantaje emocional ya se hacía entonces, hace Sí, sí, ya sí. 11 años. Aquí el tema está en que esta gente pervivió creando un sistema clientelar, haciendo pobres a la sociedad y una vez que eran pobres y sin posibilidad, les daban una bolsita, un kit, con un poco de papel higiénico, un poco de jabón, un poco de comida y con eso tienes lo justo para sobrevivir y no te quejas del sistema, porque si te quejas no tienes nada, ¿no? Y con eso perduró el régimen y perdurará junto también, que esto es muy importante y no podemos olvidar,
a la ayuda de muchos intelectuales del resto del mundo que viviendo en opulencia y beneficiándose del dinero que les daban como becas de estudio, estudio para la creación de una moneda única bolivariana americana, o para la creación de un sistema de ONGs no sé qué, o para una televisión que se creaba en otro país. Sí, Telesur, Sí, sí. O para también algo muy bonito, Petrocaribe, que es las Petrocaribe para dar dádivas a los países caribeños, petróleo gratis, hasta el punto de que Cuba se convirtió en exportador de petróleo. a cambio de médicos, tú me das petróleo. Sí, le Y, daba petróleo un poquito más de lo que necesitaban y Cuba luego lo reenviaba. ajá, una forma de tener divisas. Otro lado, sin olvidar también la geopolítica internacional, ¿no? La ayuda rusa, ya en su momento, en las crisis aquella del puente que murió tanta gente en las protestas del 2013, ¿no? Sí, hay que Cuando decir mandó a que los wagneritas allí. Hugo Chávez fue bastante cobarde, ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa, porque seguí el golpe de Estado contra Mel Zelaya. Ahora está su mujer, Xiomara de Castro, en Honduras. Nicaragua, que está al lado, es vecino de Honduras. Cuando sacan a Mel Zelaya en pijama y lo llevan a Costa Rica, Hugo Chávez solamente hizo lo que haría la Unión Europea tradicionalmente hasta Ucrania. Afortunadamente ha cambiado. We are deeply concerned, estamos muy preocupaditos. Por favor, ustedes restituyan la democracia en Honduras, en 2010, cuando estaba dando dádivas, pero no tuvo valor en llevar a último término, fuera de sus fronteras, aquello de democracia para los pueblos, todo esto. Solamente estaban dispuestos a reprimir dentro de casa con Padrino López, actual ministro de Defensa, con Diosdado Cabello, forzando la disolución de la Asamblea Nacional porque la había ganado la oposición. Estas cosas sí estaban dispuestos a hacerlos. Y fomentar el helicoide. Cualquiera debe investigar el helicoide porque será como investigar la Escuela de Mecánica de Argentina. Estos lugares sórdidos de criminales, de terroristas, de torturadores. Son lugares muy dolorosos y evidentemente también por ellos el régimen debe caer, porque han hecho crímenes contra la humanidad. Sí, sí. Pues vamos a hablar de todo esto porque no para, es decir, la gente sale a protestar, el Sí, régimen está de amaneciendo en Maduro, Venezuela. hay toda la noche, una noche que yo estuve a punto de hacer un programa de noche porque no me dormía de tanto ver en el Twitter y hice unos hilos que os invito a ver. Y hay de todo. Para mí lo que me llama la atención es cómo el pueblo, ¿no? Cuando se siente con ganas de libertad, ¿no? Tira todos los recuerdos que le plantean, sobre todo las dictaduras, ¿no? Y para mí, cuando tiran la estatua de Hugo Chávez, la primera, y después se repite 7 estatuas más, o 6 estatuas más, perdona, y otra de un líder indígena que pusieron hace poco allí, eh, me parece que es una buena analogía de las ganas de cambio que tiene el país. Otra cosa es lo que va a pasar hoy y va a pasar mañana, y eso hablaremos también. Podemos un poco resumir esta noche con las protestas que se generalizan en todas las ciudades, no solamente en Caracas. En Caracas intentó tomar el aeropuerto, se tomó el exterior del aeropuerto. Esto es el momento del derribo de unas estatuas de Hugo Chávez. El aeropuerto se dice que se toma en primer lugar porque es un lugar neurálgico, que lo vivimos en España, ¿no? En caso de protesta se toma un aeropuerto porque tiene, digamos, repercusiones internacionales, ¿no? Se cortan vuelos, eso afecta a otros países, pero también para que no Sí, escapase Maduro con sus millones a otro sitio, ¿no? Pero bueno, ellos sí, porque marcharían de hemos un de aeropuerto. tener en cuenta que cuando dice Vladimir Vladimirovich Putin que son bienvenidos en Rusia, no tenemos que pensar en visita oficial. También podemos pensar, aquí tienes un refugio. Ajá. Y tu dinero. ¿Mm? El dinero en parte está en Estambul, Sí, sí, en parte, con acuérdate, aquellas maletas, acuérdate, sí, las maletas iban destino a Estambul. Bueno, sí, nuestro Delcy exministro de Rodríguez, Fomento explicó que iba el avión hacia Estambul. sí, y con Coldo. Sí, sí. Yo, y hay cosas que. Mm. Ay, Dios mío. Sí, Si que no, uno se acuerda de todo. sí, sí. La cara los A veces delata. es una bendición y otra es una maldición. Sí, sí, sí. Sí, a ver, lo mejor es ser tonto, ¿eh?
porque ya que te van a decir que no fue, pues al menos no date cuenta. Acuérdate el libro en 1984, cuando quemaban, no sé si lo viste, pero la gente, si no lo leyó, es muy Sí, interesante. Hay un solo periódico en el país y en cada casa hay una especie de horno para quemar el periódico cada noche. Es por ley, tienes que quemarlo cada día, tú lo lees y lo quemas. Entonces, el protagonista del libro es una persona que trabaja en la, digamos, reedición de los libros, ¿no? Hay un par de bibliotecas en cada ciudad que tienen unos periódicos, como los únicos periódicos del país están en las bibliotecas. Entonces, cuando hay un cambio de línea editorial del Estado o un cambio en la política que quieran decir que eso no pasó, obligaban a los funcionarios a redactar de nuevo el periódico, sustituir el periódico que estaba en las bibliotecas y poner la nueva edición. ¿Para qué? Para que si Juan Carlos decía, espera, a ver, que esto que dicen que Delsi no aterrizó en Barajas me suena que es mentira. Voy a la biblioteca y lo busco, ¿no? Pero entonces te encontrabas con el periódico, con Delsi sobrevoló España con destino a Estambul y no, ya está, no entró. Eso ahora, Juan, lo van a hacer mucho más, mucho más fácil con las páginas web. La gente lo va a tener ahí, va a entrar en sus cookies, en su historial, y cuando entre le pueden haber cambiado perfectamente el contenido de la página web y él piensa que está leyendo lo que había leído hace un tiempo, ¿no? Es decir, vivimos cada vez más cerca de este mundo. Por eso es más importante, yo creo, que estemos concienciados en querer saber lo que sucede desde un punto de vista crítico y sobre todo desde un punto de vista racional, ¿no? Porque también después hay muchas leyendas, muchas paranoias, ¿no? Y gente que miente porque forma parte también de todas estas campañas de desinformación, ¿no? De ocultación de la verdad con bulos y con patrañas, ¿no? sí, Pero en el caso sí, por de esta ejemplo, gente. Mm. sí, por ejemplo, este caso, de gente de cierto partido que hace no mucho han llegado a un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista de Cuba. Presuntamente son vascos, presuntamente son revolucionarios, no hace falta que diga a nadie más quiénes son. Pues estaban sacando diciendo, bueno, es que les importa porque hay petróleo en Venezuela. Hemos dicho hace un momento que de 3,5 millones de barriles sacados han bajado a 0,8. Que Guyana tiene una producción evidentemente mucho menor en reservas y están sacando prácticamente lo mismo. Y en Estados Unidos, con la producción propia, con el fracking y las arenas bituminosas que traen desde Canadá, no necesitan de nada más. No necesitan ir a conquistar otros países, pero hay otros países que están aliados con Estados Unidos, igual sí necesitan temas de hidrocarburos y Estados Unidos trata de hacer, por lo menos con esta administración. Con Trump igual no. Pero con esta tratan de hacer cierto apoyo para que, bueno, pues, para que sigan todos la misma senda, pues puedan tener petróleo. ¿De dónde lo sacamos? Pues, oye, de Venezuela. Ujú. Y por eso Aparte hay una ese cosa acuerdo de interesante que, Barbados, claro, sí, sí. Vamos a intentar llegar a un acuerdo ahí para repartir. Siempre que se cumpla o se respete el derecho, digamos, fundamental, ¿no? De las personas, ¿no? Hay pues un eso, tema Maduro fue interesante que quien a mí, rompió la. Juan Carlos, que a mí ya me olió a quemado, ¿no? A un sistema que iba a caerse, la importancia que le dieron al Esequibo, ¿no? Yo hice un programa hace tiempo sobre el Esequibo, la Guayana, con el Británica, con las ganas que tenía Maduro de invadirla, conquistarla, y de hecho había sacado sus blindados y tal en dirección hacia Esequibo, cantes marciales y tal. ¿Por qué? Porque le iba mal la economía, le iba mal la intención de voto y quería una guerra que unificase al país, una guerra victoriosa. Cuando vio que la guerra no le iba a salir bien, Estados Unidos empezó a mandar aviones por encima de la Guayana, los británicos mandaron Sí, también pero es aviones. eso, es que había un problema geopolítico porque había inversiones, sí, estadounidenses y británicas, pero también había petroleras chinas invirtiendo en el Esequibo. Claro, claro. Y China era muy importante para prestamista de última instancia respecto de la propia Venezuela. Por ahí de Esequibo invito a ver el programa que hice hace tiempo porque bueno, se mostraba ya ese problema que tenía el régimen. Por Eh, lo tanto, si trataba de establecer una guerra para tratar de eliminar una convocatoria electoral que ellos mismos habían autoimpuesto, porque podían haber alargado hasta diciembre, las elecciones podrían haber sido perfectamente en diciembre. ¿Pero por qué? Porque parece que vio la posibilidad de eliminar cuanto antes. Y resulta curioso, porque hay una forma de paralelismo cuando Rocketman intentó llegar a un acuerdo con el señor Trump. eh, Intentaron hacer una especie de juego de gallina entre los dos, a ver quién de los dos engañaba al otro.
y parece que cuando ya Rocketman, el de Corea del Norte, no pudo sacar nada más, porque Trump, pues evidentemente, de haberlo hecho, pues habría vendido a Estados Unidos directamente y le habrían metido a la cárcel directamente, porque esas cosas ya no les podía hacer, porque habría significado vender a Corea del Sur. Y una cosa es vender a los de Kabul, que eso sí lo hizo Y a los en ucranianos, ¿no? Sí. Qatar, a los de Kurdistán también los vendió, eso sí puede hacerlo, pero Corea del Sur, que fue a una guerra en el 50, es algo ya distinto para la memoria del americano común, que si el abuelo o el bisabuelo estuvo en la guerra, y eso es distinto porque el abuelo o el bisabuelo no estuvo en el Kurdistán, no estuvo en esta zona de Kabul, porque en los años 80 fue contratado con aquellas milicias que acabaron haciendo los mujahideen y todo aquello, con lo cual son diferencias la psicología de Estados Unidos. Pero ciertamente, en el caso de Venezuela, hubo esa idea de tratar de jugar y cuanto antes pusieran las elecciones, pues antes habría la posibilidad de eliminar el tema de las elecciones fraudulentas y bueno, pues pasar el mal trago, luego pues, tratar de seguir como sea. Pero no le ha salido bien. No le ha salido bien y la oposición ha sido unitaria, tiene las actas, está demostrando el fraude, todo el mundo lo puede ver. Ahora el asunto es hasta qué punto está dispuesto a defender el régimen y cuántos están viendo que su futuro personal, aunque tenga mucho dinero, igual, si siguen este sistema de cosas, no van a poder salir de Venezuela nunca. Claro, claro. Ojo, Aquí hay cuidado, porque una. puedes Sí, tener mucho dinero y claro, claro, y no no. disfrutarlo en ningún lado. Que en otra medida es seguro que lo recordarás a Kurt Waldheim. Kurt Waldheim fue secretario general de Naciones Unidas y luego acabó siendo presidente de Austria. Y en ese momento, después de ser nombrado presidente de Austria, le descubrieron que eso de las SS estando en la frontera, no, 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 que más bien estaba en un campo de exterminio como SS austríaca. Y desde ese momento no pudo ya salir, a pesar de ser jefe de Estado de Austria, no pudo salir nunca más de su país. Sí, sí. Pues vamos a ir hilando nuevos puntos. Las protestas son muy largas, murieron 7 personas, si no recuerdo mal, sí, sí, 2 menores de edad, eso Sí, sí que y hay recuerdo. 25 estudiantes desaparecidos, Ujú. Y ahí hay. porque hubo cierto personal que fue a chantajearles y decirles a quién tenían que votar, y como dijeron que no, pues desaparecidos. Sí, sí. Ahora os voy a poner un vídeo, a ver si esto hay que ponerlo con sonido, porque esto, justo un poco antes de ver este vídeo, vi a Sputnik y a RT decir que Estados Unidos estaba detrás de las protestas y que había pagado a los manifestantes, ¿no? Y justo al Sí, ya poco está. veo este vídeo del señor Nicolás Maduro. eh, Ah, sí, el tema de que están drogados y que les pagan sí, a 150 ver si lo oís, dólares. espera. Por lo menos ¿Se yo no. oye? Yo no, Va, espera, espera. pero igual los No, demás sí. no, 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 espera, que tengo que tocar una cosa. Espera. Ahora. Una parte son gente que ha regresado muy recientemente en los vuelos estos que mandaron los gringos a Venezuela. Y casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día $150. Y está ya el desarrollo de la investigación, porque buena parte de ellos ya están hablando. A ver, Una parte son gente que... esto que dice es lo típico que me suena a cualquier régimen de la historia que intenta justificar siempre todo por un mal que viene de fuera. Y en este caso, alguien que va siempre, digamos, que basa todo su poder en los cerros, ¿no? En los barrios, que hayan salido cientos de habitantes de los cerros eh, en respuesta a esos gritos muy bolivarianos que los barrios nos defenderán, fueron en este caso a manifestarse en su contra. Y entre esa gente, claro, habría gente de, bueno, lo que llamaría un marxista como ellos, un lumpen, ¿no? Pero también había gente de todas las condiciones, porque el hartazgo, si es cierto que el 80% casi de las personas votan un cambio,
no van a ser todos personas de ese lumpen que él está pretendiendo, porque es una forma también al final de intentar convencer, ¿no?, de que es todo una especie de fabricación exterior contra un país que es perfecto y que todo va muy bien y que él no va a dejar el poder. Esto que está diciendo realmente es una muestra de que no va a dejar el poder, no va a entregar el poder, salvo que se lo que no arranquen, ¿no? quiere. Y eso es algo que es el problema que nos vamos a empezar a hablar ahora y ver qué opciones hay. Justo hoy hay una noticia de hace muy poco tiempo, que es la detención de un diputado, os lo voy a poner aquí, de Freddy Superlano, que fueron a sus oficinas, parece más que su casa. No, detienen en su coche. Lo meten en un coche y bueno, se lo llevan. Detención ilegal, de legal, qué cargos tienen, no lo sabemos. También llevan a su compañero, que puede ser un asesor perfectamente. Y se llevan el coche, bueno, para ver si lo pueden ocultar, ¿no? Si desaparece el coche y todo, en un país en el que los secuestros son abundantes, si esto no lo llegan a grabar, lo más seguro que pueden haber dicho que lo secuestraron o que desapareció. Pero esto es muy llamativo, ¿no? También detuvieron de a manera Rafael. significativa, de manera significativa, además de esto, en la jornada electoral hubo abucheos a miembros insignes del oficialismo, con lo cual el miedo se está perdiendo. Claro, ahí está el tema, sí, sí. Y por ejemplo, hay esta imagen que es también muy popular, que es en una comisaría, parece de la gendarmería. Sí, porque recordemos cómo termina esta gente. Recordemos, Clara Petacci. Sí, sí. Pues esta gente son policías que, bueno, que se cansan un poco de luchar contra su pueblo. Esto no son fuerzas, digamos, de élite bolivarianas bien pagadas. Estas son policías o gendarmes normales que no están para esto, no están para reprimir a sus propios conciudadanos y se quitan la camisa. No es que esto es un tema de que no actúan, es que parece que se avergüenzan, ¿no?, del uniforme que les obliga a reprimir a sus hermanos, ¿no? Esto es una parte muy importante porque si esto se empieza a generalizar, podemos empezar a tener enfrentamiento, ¿no?, entre policías leales al pueblo y policías leales al gobierno, ¿no? Sí, que es al fin y al cabo lo que ocurrió en Tiananmen, que el ejército se rompió. Una parte importante se mantuvo fiel al régimen y eso se sobrepuso y acabó como acabó, pero se lo acabó confesando al propio Fidel Castro, que resulta curioso porque ya entonces estaban negociaciones para que le enviaran bicicletas a la isla, porque se veía que la cosa no iba a ir muy bien con la Unión Soviética. Pero sí, confesó que en sus conversaciones, el ejército chino, esa noche de 1989, se había roto en dos facciones. Y aquí tenemos una situación en la que están buscando la represión y como la policía y la Guardia Nacional Bolivariana no están sirviendo a los fines, están tirando de los colectivos, es decir, de las fuerzas paramilitares. Ahí en el Palacio de Miraflores, ayer justo por la tarde, todavía con el sol arriba, ¿no?, dando luz, llegaron cerca manifestantes al Palacio de Miraflores. La policía estaba actuando con botes de humo y de repente aparecen colectivos y empiezan a disparar al aire, pero también hacia las personas que se están acercando. Es decir, el problema que tenemos es que hay personas que tienen mucho que perder si cae el régimen. Y eso es lo que es problemático, ¿no? Si tienen miedo a que su vida no va a continuar igual de bien cuando caiga el régimen, van a luchar a muerte. Y aparte, pues tenemos a los tontos útiles, ¿no?, que van a seguir luchando porque creen que están viviendo mejor que si no estuviese el régimen, ¿no? Sí, Y ahí, y algunos los tenemos cerca, tengo que decirlo, porque cierta vicepresidenta del gobierno de España felicitó por a el los demócratas resultado tenemos que admitir los resultados electorales. hasta el punto de que Nicolás Maduro puso entre los agradecimientos al gobierno de España, cosa que no era verdad. Dicen que los que quitaban los uniformes eran de la policía estatal, la del Estado. Claro, si ese Estado a lo mejor es más de la oposición, pues puede ser posible. Aquí dice uno, la pequeña élite privilegiada. Justo, sí, sí, cada sistema dictatorial tiene esa élite, ¿no?, que vive de ella, vive de ellos. Y también, lo que muy bien dice Juan Carlos, el exterior que viven de ellos también.
y van a justificar todo lo que hacen sus benefactores, ¿no? Pues nosotros, como estábamos a favor yo de la libertad, de los venezolanos que conozco, que me contaron sus desgracias antes de ser youtuber, conocí a padres de mis alumnos que eran de Venezuela y me contaron qué situación tenían. Hace poco, en la presentación de un libro, un saludo a una chica venezolana que se echó a llorar un poco, hablando de la frontera norte, que no es exactamente el chavismo, se echó a llorar, ¿no?, un poco de cómo estaba su país, ¿no? Y la verdad es que tenemos que entender que en los lugares del mundo siempre existen injusticias, ¿no? Y eso llevará a que algunos aproveche para, en teoría, hacer un paraíso en la Tierra, pero cuando un paraíso en la Tierra, después de 25 años, no funciona y lo sabe todo el mundo, creo que a lo mejor no se convierte en un paraíso, sino en un infierno para la gente que vive en ese país, ¿no? Y yo creo que es el Sí, y momento, el que, problema. Sí, sí, y que a fin de cuentas, la gente que tenga memoria, en la época de los años 60, 70, 80 en Venezuela, la Cuarta República, con los diferentes presidentes, Lucinchi, los dos de Carlos Andrés Pérez, que también Rafael Leoni, estuvo el doctor Caldera, el Pacto de Punto Fijo, que fue en 1961, una situación en la que había dos partidos principales, luego un tercero que hacía de bisagra. Evidentemente hubo situaciones complicadas con los derechos humanos, a pesar de que era el faro respecto de una Sudamérica que oscilaba en dictaduras militares de derecha y de izquierda. Evidentemente hubo grupos paramilitares que lucharon de manera ilegal, eso luego se persiguió, pero sí, sí. digamos que a nadie se le ocurriría decir que la España de los años 80, por la existencia de los GAL, terribles los GAL, pero Sí, sí. eso impedía decir que Venezuela era una democracia en los años 80 o que España era una democracia en los años 80. Claro que no. Eran No, era un países caso, democráticos con los GAL era imperfecciones un caso, bueno, pequeño, concreto y que fue juzgado que por el hay que propio Estado de perseguir Derecho. como todos. Claro, por el propio Pero Estado de eso no Derecho mancha la juzgó existencia global de una eso, democracia. eso. Pero en el Y chavismo es es al revés, terrible que hay precisamente pequeñas el excepciones. chavismo, que en los años 90 fue para tratar de derribar un modelo económico que supuestamente enviaba a la gente a la pobreza, a no poder comer 3 veces al día, Sí, sí, cosa que en parte era realidad, porque había una crisis económica que comenzó en los años 90 y le afectó de lleno, como también le afectó a España en los años 92, 94. Estas cosas son cíclicas y a veces pasan. ¿Dónde está el problema? Ahora tienen peores números económicos, macroeconómicos y microeconómicos que los que tenía Chávez antes de llegar al poder. claro, Es decir, medidas. 25 años de bolivarianismo no han servido para nada, para nada. No, Esa es la sirvieron para mayor que un losa país que que tiene. tenía gallinas dejase de tener gallinas porque al poner un precio del huevo, la gente dijo, ¿yo para qué voy a tener gallinas? Y al final tuvieron que comprar huevos del exterior y pollo del exterior porque sus propios ganaderos dejaron de Sí, producir pollo porque no era rentable, sí ¿no? es Y, interesante la importación de alimentos. sí, Antes no se hacía y después, con el régimen, ha terminado haciéndose. sí, sí. Y Es casi, alucinante. casi cupones de racionamiento para la parte mayoritaria de la población, Sí, mientras que los que tienen las dinero canastas porque del son del plan. chavismo tienen la posibilidad de comprar en supermercados que tienen de todo. O, por ejemplo, como me contó un alumno mío que vino con 57 años y estudió aquí, bueno, 55, después estudió aquí una FP para tener un mejor trabajo antes de jubilarse, me contó cómo en semanas subía el precio de las cosas y los billetes dejaban de tener valor casi de semana a semana, ¿no? Es decir, todo eso se logró por políticas pensadas en hacerse ricos ellos porque sus productos se exportan. Es decir, esto al final lo que hicieron de Venezuela es un país que solo produce un producto, que es el petróleo de exportación y poco más, y el resto que sobreviva como sea, porque ellos se van enriqueciendo de esas exportaciones, ¿no? Y me acuerdo que habían puesto al presidente de la petrolera, era un amigo íntimo de Maduro, pero que era una persona que no tenía grandes capacidades, ¿no? Es decir, no me acuerdo la historia, que hubo mucha historia con el presidente de la petrolera, pero fue hace muchos años, no me acuerdo exactamente el qué, pero era la muestra de que no se ponía una persona con ciertos conocimientos, sino solamente porque era el amigo íntimo, ¿no?, de Maduro. Sí, ya después de la crisis que hubo en 2002-2003 respecto de la meritocracia, porque hasta ese año el ascenso en la empresa era por méritos, por capacitación. Y a partir de entonces, de 2002-2003, era por partido. E incluso triplicaron el número de personal necesario para la empresa y los remanentes
de beneficio de la propia empresa se reenviaban para las misiones, que fueron lejos del aparato estatal de funcionarios, porque no se podían fiar, porque habían entrado de manera más o menos imparcial y no estaban controlados por el régimen. Y por tanto, hacer las operaciones a través de los ministerios y a través de los funcionarios retrasaban por la burocracia y todo esto, y querían el efecto inmediato. Y eso significó que hicieran cauces paralelos con los cubanos, con los médicos. Por tanto, ahí está parte del intríngulis. Y recordar, cuando os digan a los funcionarios, vamos a echarles a todos inmediatamente, ojo, cuidado, porque el tema de la movilidad o inamovilidad es algo fundamental a la hora de buscar un funcionariado imparcial y que esté en base a la ley y no a la voluntad de los que están No, mandando ese es el durante un objetivo. Por eso en determinado España el momento. funcionario saca su posición y en teoría es para estar protegido ante los cambios del Estado, del gobierno de turno que Sí. ponga o no a un funcionario afín a él. Y que Y también, precisamente desde mi punto de se vista, aprendió Juan Carlos, en el que peor momento, porque fue en el siglo sí, XIX con 19, aquellas sí, sí, cesantías en las que, claro. y a lo largo de todo el siglo XIX se fue aprendiendo de que, ojo, cuidado, que necesitamos cuerpos especiales que estén desanexionados a todas esas dificultades. Recordemos, el gobierno largo de O'Donnell fue de 4 años, y era el Ajá, gobierno largo. sí, sí. Y había el funcionario saliente. De hecho, en España, no sé si lo sabes, quieren reformar a nivel del Estado el acceso a las oposiciones, bajando el nivel de conocimientos y haciendo una especie de oposición única para todos los cuerpos que después se especialicen. Eso a los jueces, a los fiscales, a los abogados del Estado, a los inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, todo les suena a enchufismo y a lo que viene a decir controlar a los funcionarios, ¿no? Pero bueno, es lo Hay que hay. gente con ideas. Poco a poco nos dirigimos hacia Venezuela. Esperemos que ahora Venezuela cambie y también cambie el destino, ¿no? Pues vamos a preguntas del público, que hay muchas. Hay Sí, mucho y de qué que hablar. simplemente antes de que pueda haber preguntas del público, puedo incluso lanzar un pequeño desafío. ¿Por qué? Porque imaginen que el régimen de Venezuela cae y se establece una democracia con un presidente de transición que sería como Adolfo Suárez en España, Sí, sí. un presidente que no va a durar mucho, que va a estar ahí, que va tal vez a hacer una nueva constitución, una nueva legislación, y que debido a que ya no está Venezuela, Díaz-Canel también cae. Que cae Venezuela, cae Cuba, y esto significa un reposicionamiento del votante al Partido Republicano. Y esto puede incluso ayudar al votante del señor Trump, no, que Kamala Harris pueda ser presidenta gracias a la desmovilización del voto latino para los Bueno, republicanos. también, sí, claro, Por lo sí, sí. tanto, puede tener incluso afectación en la presidencia de los Estados Unidos. Sí, sí. Sí, sí. No, todo puede tener ahí. Y de hecho, tiene conexiones, es decir, unas medidas que toma Maduro victorioso, ¿no? Un presidente victorioso que gana por el 51,4%, es romper relaciones Sí. con 7 países vecinos, ¿no? Y eso no, a ver, Incluso suena mal intentar perder, entrar en la ¿sabes? embajada de Argentina. También, justo, sí, mandó tropas. Mandó ahí unos colectivos por allí, sí. Bueno, es lo que hay. Sí, porque hay gente que está refugiada en la embajada, Sí, sí, gente cercana a María Corina Machado. sí, sí. Y lleva mucho tiempo. Yo sí, me recuerdo ya cuando la crisis aquella de la embajada de Ecuador había pasado Mm, ya que estaban ya en sí, Argentina y Argentina dijo que estaba en contra, no porque estuviese en contra de en sí de que se capturase a un amigo del chavismo, sino porque él tenía su gente, metida gente en la embajada suya en Caracas, sí, cierto. Dicen aquí, Oscar, bueno, sí es cierto, es la primera información que tengo, que los policías se quitaron la camisa porque les amenazaban de que iban a quemar la comisaría y si no, no podían salir. Bueno, lo hombre, veremos, yo ¿no? creo que Lo veremos. cualquier español recordará, y seguro que tú, Paco, también, aquellos días infames con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que Mm, los ertzainas se quitaron los verduguillos porque ellos no estaban para defender a nadie, sino a cara descubierta porque los malos eran otros. sí, 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 A sí. mí me recuerda a eso. Sí, sí, justo, sí, sí. La gente sabe dónde está el pueblo y dónde están los enemigos del pueblo, justo. Sí, sí. Pues vamos a ver preguntas. Hay un dilema que ahora no sabemos. Fue una noche, hoy habrá más esta noche. La gente está todavía durmiendo, ¿no? Esta noche habrá más. Seguro que el régimen de Maduro sacó sus tropas, las pondrá más en acción que ayer. A lo mejor pensó que había engañado bien al pueblo con esos datos que había puesto en televisión y a lo mejor le pilló por sorpresa. Hoy no le va a pillar por sorpresa, veremos un mayor despliegue militar, seguro. Y hay, por ejemplo, este vídeo que voy a poner de un grupo armado
antichavista. A las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas del Estado. Nosotros no queremos generar más violencia. Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. No tengo más nada que decirle. Este es un llamado de una advertencia. No quiero violencia, no quiero generar homicidio, no quiero generar muerte, no somos generadores de muerte. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios. No toque. Aquí lo que vemos es un grupo armado, no sabemos si es un grupo, digamos, con guerrillero político o es un grupo criminal ordinario que tiene acceso a las armas y cierta uniformidad, que es lo que me llama la atención de un grupo criminal. Sí. Lo importante es que ahora mismo, en esta hora, a las 5:11 más o menos hora venezolana, están reuniendo en los pueblos, en las ciudades, los comandos ligados a María Corina Machado y a la unidad para explicarles cuáles han sido los resultados pueblo a pueblo, mesa a mesa, que es lo importante, de decirles esto han sido los resultados, esto es lo que ha pasado y luego hacer unas marchas pacíficas para demostrar que el pueblo está unido con lo que pasó realmente el domingo. Es cierto que aparecerán vídeos como este, aparecerá gente tratando de llevar a una situación complicada, puede incluso tener que irse a un Maidan, recordemos lo que realmente fue y no lo que la propaganda rusa dijo que era, y que quién disparó a quién en la plaza en Kiev. Evidentemente eso es doloroso y preferimos, cualquiera, tú, yo, venezolanos del mundo, preferimos una salida estilo Claveles, en 1974 Bueno, en no, Portugal. Incluso Pinochet, cuando pierde las elecciones, deja el poder. O Bordaberry también en Uruguay, o incluso cuando la dictadura de Videla acabó incluso en votación democrática. Claro, incluso tardaron un mes menos, la dictadura adelantó la entrega de poder un mes para la transición con el presidente Raúl Alfonsín. Efectivamente. Sí, sí. Y que si quieren, si piensan desde el chavismo, las elecciones son fraudulentas, vale, los resultados los vamos a dejar en sordina. Y vamos a unas nuevas elecciones, pero que no las controle el Visamoroso, que no las controle el CNE, con observadores internacionales de verdad, a través de la ONU, de la Fundación Carter, de Estados Unidos, de la Unión Europea, cosas que Maduro ha dicho que no, que lo hagan y que lo organice este combo internacional y hacerlo bien. Si quieren eso, pues hacerlo de esta manera. Es una salida. Pues vamos a ver las preguntas, que yo creo que hay muchas y podemos ampliar un poco. Vale. A ver, aquí en Twitch lo que hay. No, a ver, cuando dije que nos acercamos a Venezuela, no es en datos macro, es en otras cosas. Y en eso tenemos que ver que hay cosas que huelen muy mal, ¿no? Que un presidente español esté de asesor en Venezuela a la vez que cobra la pensión española de expresidente, pues mira, hay cosas que huelen mal, ¿no? Y ya si queréis me pongo un día a hablar de política española, que no es lo que yo quiero, pero si no, no paro, y no es la función de un canal de geopolítica. Hablo de otros países, de política interna de otros, de la mía no, porque me pueden acusar de hacer política de mi canal. Y bueno, como yo soy español. Y que además el programa duraría como mínimo 6 horas. Sí, efectivamente. Y podría hacerme muchos amigos y enemigos a la vez. Pues vamos a más preguntas. ¿Venezuela es víctima de un juego en el tablero geopolítico internacional? No, en este caso es de jugar solo al solitario, se está pegando golpazos él mismo. No echemos la culpa siempre a Estados Unidos de lo que pasa en los demás países. Aquí a lo mejor, Juan Carlos, podemos echar la culpa a los aliados del régimen, ¿no? Sí, y que más allá de la lucha geopolítica, debemos de ver que estas cuestiones han ido repitiéndose con Nicaragua, encarcelando a líderes opositores y candidatos de la oposición, hasta 7 en las últimas elecciones, poniendo incluso de vicepresidenta a la esposa de Daniel Ortega, el asunto ligado a Luis Arce y la lucha intestina que tienen en el MAS en Bolivia con Evo Morales, las luchas intestinas que han tenido en la oposición desde Lenín Moreno con Correa, que está en busca y captura en Ecuador y por eso está refugiado en Bélgica. Por tanto, estas luchas
muchas intestinas dentro del ámbito de los movimientos revolucionarios es algo que ciertamente es geopolítico, pero cada caso tratan de mantener el poder por su propia idiosincrasia. Son estados fallidos, nunca han podido obtener ningún beneficio económico, pero eso necesitan apoyo externo. Ahí está la intención geopolítica. Para mantenerse ellos en el poder necesitan de amigos externos que también son dictaduras y que les suministran un cierto nivel de garantía y también de seguridad. Por ejemplo, en Caracas, en Maiquetía, durante mucho tiempo estuvo un Ilyushin en el apartado propio de la presidencia para, por si acaso, tenía que salir corriendo Nicolás Maduro. Pero no piensen que Rusia va a hacer un acuerdo para establecer una fábrica de tractores o para hacer una empresa agrícola. No, están para el tema de seguridad, para el tema del oro y para el tema del mantenimiento del poder, tal como está, para poder ser un régimen extractivo. Lo cual resulta curioso, porque un régimen que en teoría había establecido incluso la idea aquella de la importación por sustitución, industrialización por sustitución de importaciones, cosa que fue típica de la época de Marco Pérez Jiménez y después con Rómulo Betancourt, en los años 58 y siguientes, pues evidentemente lo han intentado volver a implementar con igual fracaso y fábricas que se inauguraban un día, al de 6 meses, después de haber sido inauguradas en el nuevo presidente, no fabricaban nada. Un régimen que en el ámbito eléctrico dependía de las turbinas del Guri, de la represa del Guri, en el ámbito hidroeléctrico, no ha avanzado en ningún otro sector y sigue hoy dependiendo de las turbinas del Guri, hasta el punto de que hubo apagones en 2017 de una manera absolutamente increíble. Y ya entonces dijeron que era cosa de sabotajes internacionales. Sí, sabotajes muy nacionales, de gente que no invirtió el dinero en hacer mejoras en la represa del Guri y hacer unas nuevas formulaciones de insumos eléctricos para el país y para el pueblo. Esos son... No digas a cosas complejas a la estupidez humana. Al fin y al cabo es la navaja de Occam. Sí. Justo, ¿no? Que hay gente que le encantan las conspiraciones y todo eso, y al final es la incompetencia la causa de casi todo lo que pasa en este mundo. Y la maldad también, ¿eh? Hay las dos cosas. Pues, ¿cuál es la posibilidad de una guerra civil en Venezuela? Pues, a ver, el problema es si empieza a haber militares que empiezan a pasarse al bando de la oposición. Si no, es complicado porque el poder lo tienen bien cogido. Es decir, ahí sí que es el problema que... Se crea o no guerra civil, posibilidades, eso sí, depende en qué magnitudes puede haber en cualquier lugar del mundo. Bueno, Siempre hay una depende posibilidad. siempre hay chispas de conflicto. Como decía Goebbels, yo no invento crímenes ni invento odios. Yo maximizo esos odios que estaban ahí. Y evidentemente alguien puede preguntar, ¿es posible una guerra civil en Francia ahora mismo? Pues por poder sí. La cosa es que de momento no es probable. Pero siempre hay esa situación complicada y depende de hasta qué punto el régimen esté dispuesto a agarrarse como una garrapata, como una lapa al poder e incluso utilizar las armas para defenderlo. Y claro, ahí estaría parte del intríngulis. Sí. Bueno, hay mucho ahí. Yo creo que un castigo que Estados Unidos lo hizo, ¿no? Acusando a muchos de narcotráfico, porque es verdad, es considerar a lo mejor, si hay represión muy grande, organización terrorista o organización criminal al partido del poder, y eso llevaría a una incautación de todos sus activos a nivel mundial. Y como esto solo se basan en el dinero, y el dinero fuera de su amado revolución, como los otros de su amada Rusia o de su amada donde sea, siempre lo tienen fuera, pues tocarles esa tecla puede hacer que intenten negociar una salida del país mientras mantengan sus activos fuera, ¿no? Es decir, ahí puede ser Sí, hay una quien forma dice que ya antes de las elecciones estuvieron negociando Maduro con Estados Unidos y por eso esa dualidad un poco esquizofrénica de decir día sí, día no. Un día sí el tirano del norte y luego decir que pobrecito Donald Trump que se recupere, rezamos por el pueblo de Estados Unidos. Sí. Bueno, yo todavía me acuerdo de su gran última metedura de pata cuando dijo que a Jesucristo le habían matado los españoles. Sí. Ese fue muy bueno. El problema Solo le faltó decir que fue la Guardia Civil. Bueno, pues no sabría exactamente la palabra, si el asesor estuviese en Monedero, le dice, tú, la Guardia Civil, la Legión. Dijo, un legionario romano. Dijo, pues un legionario español, esto cual igual. No, fue grande eso.
Y cuando habló en inglés para intentar quedar bien con Biden, que habló muy mal, y al día siguiente dijo en el programa de televisión que todo era culpa de no haber sido invadido por los británicos, porque así ya sabríamos inglés. Ahí lo dijo muy bien, en español, por supuesto. Otra pregunta. Hay 6 millones o algo así de venezolanos fuera del país y se supone opositores. ¿Hay una red de suministro de bienes y empleos vinculados con el gobierno? ¿Necesitan hacer fraude? Bueno, hay que gente a ver, no todos los que están allí están beneficiándose del Estado. Los que quedan, Y muchos. que no todos los 8 millones que se fueron son opositores. También. Hay gente que lisa y llanamente no se beneficia del régimen, aunque puede ser simpatizante, pero se tiene que ir porque, ojo, cuidado, que no tiene ninguna viabilidad de proyecto de vida en Venezuela. Y, a ver, lo más importante es tu familia. Es la No, gente que tienes ahí cerca. Y por mucho que tú seas fan de Maduro, si tu familia está pasando hambre, tú coges la maleta o el petate o lo que sea hombre, y sales. y dejas de ser fan al poco tiempo, salvo que seas un tonto lava. Ahí también están, no olvides, a los hijos del régimen, que viven todos fuera, viviendo en la vida loca estudiantil en España, en el barrio Salamanca, mientras sus padres expropian, ¿no?, a otros nacionales venezolanos, ¿no? ¿Os gustaría saber si opinión acerca del hecho de que, aunque renuncie Maduro, que lo veo difícil, está el hecho de que el resto de los poderes, incluido el Tribunal Supremo, están integrados por maduristas? No, claro, aquí Sí, habría que eso es hacer cierto, una revisión completa porque ya del estaba, sistema. sí, ya estaba previsto que incluso aunque hubiera sido todo tranquilo y se hubiera reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia, durante los 6 meses de interregno, porque sí, son 6 meses, mucho más que en Estados Unidos y que en cualquier otro lugar, pues evidentemente seguiría en funciones Nicolás Maduro y estaría el propio CNE, la Asamblea Nacional, todos los poderes del chavismo. Pero claro, ahí estaría algo que ya pasó con Uruguay, con Bordaberry, con Pinochet en Chile, con Videla en Argentina y con otros países en Europa Oriental, de tratar de establecer unos mecanismos para esa renovación sistémica, que esas cosas se pueden pactar a cambio de inmunidades, por ejemplo en España la ley de amnistía de 1977, que sacó de la cárcel a gente que estaba con delitos políticos, que no tenían nada, pero eso significó también incluir a algunos torturadores como Vile el Niño, que no cumplieron con la justicia por la paz de América y por tratar de establecer un futuro mejor, pues hay algunos que se salieron libres e impunes. Sí, de Esto ambos es lados, de los que eran de un lado y negociación de otro, sí, política. sí. Sí, sí. Cuando se intentó hacer una especie de, bueno, de punto y aparte, ¿no?, de un sistema dictatorial, decimos, bueno, los que lucharon contra el sistema y los que estaban en el sistema por órdenes debidas también, pues se quedan asueltos. Vamos a ver preguntas ahí de alguna más y yo, si no, finalizamos. ¿No podrá Maduro terminar como Gaddafi linchado? Esto es un riesgo que se corre cuando alguien se quiere perpetuar hasta el último momento en el poder. Hay que formas de salir, inteligentes, que hay algunos, y otros que se quedan hasta el poder. Es decir, bueno, no sé, habría que hacer una estadística de partidos de izquierda, dictaduras de izquierdas que perdieron el poder, cómo resistieron o no. ¿Quieren acabar como Ceausescu o quieren salir del poder y vivir una vida como más tranquila en su país o en otro, ¿no? Es decir, eso es lo complicado, ¿no? Pues que ellos elijan, ¿no? Ahí lo tiene fácil, Juan Carlos, lo tiene fácil. Maduro Sí, puede coger un avión hoy mismo, son marcharse a Rusia y vivir allí. Sí, eso son decisiones que tienen que tomar, sabiendo, como saben, que los resultados son los que son y que evidentemente no pueden seguir tirando porque el pueblo languidece y el país está en las últimas. He recordado, en el año 2013 la economía tenía unos 450.000 millones de dólares en Producto Interior Bruto y en 2020 era una décima parte. Era prácticamente lo mismo que Bolivia o que Eslovenia. Es un elemento dolorosísimo y que refuerza el hecho de que los regímenes pueden sufrir mucho económicamente y seguir manteniéndose aún con el sufrimiento del pueblo. Pero hay un punto en el que el pueblo se harta y creo que ese punto es el que ha llegado ahora, hasta el punto que decías antes de gente que ha salido de los pueblos, de los cerros, de las zonas más humildes para decir basta ya. Sí, sí. Y a esa gente es a la que hay que contener con una transición y decirles, esperen, no se vuelvan violentos. Porque si se Claro, vuelven claro. violentos serán por su cuenta y riesgo.
A la gente puede tener una voluntad. No podemos hacer como si fuera esto un tirididero desde fuera que le da órdenes a todo el mundo. Aquí hay gente con voluntad propia y que puede hacer cosas si ve que hay una frustración y que aquello que es lo justo no se encamina para establecer un proceso tranquilo y ordenado. ¿Y de quién sería la culpa de suceder eso? Del régimen, de Nicolás Maduro Moros. Eso está clarísimo. Habría aquí dos opciones, ¿no? La revolución burguesa, que sería la clase media, y la que quede allí, porque la gran parte pudo marchar, profesionales, empresarios marcharon. Algunos dejaron la empresa en manos de un gerente y ellos van de vez en cuando a vigilar cómo va, pero la gran clase media se fue. Que haría una revolución, vale, unas protestas pacíficas y tal, pero cuando la gente más obrera, más, no obrera, en este caso es casi proletaria, ¿no? Porque no tienen a lo mejor ni oficio ni beneficio y viven muchos de las ayudas que el propio Estado da para que estén tranquilos, se rebelen, son las más peligrosas porque no tienen nada que perder. Y eso es el tema que él mismo lo dice con eso de los drogadictos, ¿no? Es decir, esto es importante entenderlo, que él tiene más miedo a una revolución de los cerros, de los barrios, que la revolución de la gente alta de las colinas o de las lomas, ¿no? Es decir, ahí es importante entender ese miedo también. Es decir, ese miedo no es lo mismo que vivir en un apartamento de estos que hay tipo torres en Caracas, ¿no? Que salen con el puchero, ¿sabiste? Que hubo cacerolazos ahí dándole Sí, esta la noche. zona de Caracas este. Claro. Y esa zona, vale, muy bien, se hacen con una cacerola y los niños silban por la ventana, pero los otros son más peligrosos para la estabilidad, digamos, de la seguridad, ¿no? Un país que ya tiene muchos asesinatos, digamos, en el top, ¿no? De violencia en América. Pues Juan Carlos, muchas gracias, la verdad que fue todo un placer. Invito a la gente que conozca tu canal, Juan Carlos Pérez, y sus conversatorios, a los que van amigos como Mariano y Miguel, Nacho Montes de Oca y muchos más. También Antonio Muñoz Dolente estuvo hace poco por ahí. Y gracias. Espero que volvamos en breve a hablar de Taiwán o las circunstancias nos obliguen a hablar de otros temas, por ejemplo, de Venezuela. Puede que sigamos estando atentos a lo que sucede durante unos días. Esperemos que evolucione hacia una vuelta a un sistema más democrático. Hay que entender que esto no es hoy, lleva mucho tiempo con unas luchas por sus libertades, con un doble parlamento, ¿no? El elegido por el pueblo y el que seguía con los votos de la anterior elecciones, porque no reconocieron durante, creo que 3 años o por ahí, a un parlamento que estaba como el constituyente y otro el parlamento legislativo. Bueno, cosas muy peculiares que la verdad que ya dan muestra Sí, de una cosa que es un estado fallido, ¿no? en efecto sería largo, sería bastante largo el comentar todos esos detalles de la Asamblea Nacional que ganó la oposición y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de personajillos como Diosdado Cabello, Padrino López y muchos otros como Tarek El Isami, William Saab, son personajillos que han ido y venido, o por ejemplo el hecho de que en 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones, en el Palacio de Transición del Poder, a un tal Nicolás Maduro Moros le impidieron entrar a felicitar al jefe. Porque no Qué era cosas, nadie. ¿verdad? ¿No? Y eso A que ver, su mujer era la abogada que le sacó de la cárcel. Maduro, hay que recordar que era un conductor de autobuses que estaba en los movimientos sindicales y en la cárcel tuvo contacto, si no recuerdo mal, con Hugo Chávez y ahí se hicieron, digamos, amigos, pero claro, no Sí, eran tan amigos para ser. Claro, porque la mujer era el abogado que le saca de la cárcel. sí, 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 sí. Pues esa historia de amor tan americana, ¿no? Sí, De la abogada que se enamora del preso o de la funcionaria de prisiones que se enamora del preso, dio lugar a Maduro como presidente de un país. Pues Juan Carlos, muchas gracias pues muy por... agradecido de poder estar contigo en este canal y por supuesto a todo aquel que quiera en este verano leer algo, pues tienen La frontera del norte de un tal Francisco García Campa disponible por ahí. Ay. Muchas gracias. Y bueno, y tienes un libro también sobre Ucrania, que hicimos un programa aquí en Belum Artis, Sí, explicándolo un tengo poco, por en el que aquí, participa también Nacho y Mariano, ahí, los dos. sí, aquí tengo este libro, Guerra en Eso. Ucrania, y los que quieran un poquito de novela, tengo esta, que es La Laguna del Amor, que empieza el día 6 de agosto de 1945 en la bahía de Hiroshima. Y Ah, creo que no puedo decir más. pues empieza con una gran explosión. Pues muchas gracias, Juan Carlos.
Y ya te despediste un poco del público. Espero que el público le haya gustado. ¿Y eso qué significa? Que dé a me gusta, deje un comentario y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Aquí en Bellum Artis Actualidad Militar os queremos explicar lo que sucede en el mundo, vinculado, por supuesto, a las guerras, pero también, como sabéis que la guerra es la continuación de la política por otros medios, también hablamos de geopolítica y, en este caso, de política interna de un país con mucho tinte o muchos sazonado por la política internacional. Pues gracias a todos. Ya sabéis dónde está Bellum Artis Actualidad y hay otro canal que es Bellum Artis Historia, que os invito a suscribiros. Intentad ayudarme a que Bellum Artis Historia Militar llegue a los 100.000 seguidores y que sea posible que haya un lugar en internet como Bellum Artis Historia Militar donde se hacen programas para que haya programas en internet sobre un tema y no solamente aquellos programas que tengan audiencia. Hoy hacemos uno sobre la africana María, la primera mujer, una esclava, que hace la vuelta al mundo con las expediciones de Magallanes Elcano, la segunda del Cano. Pero bueno, os invito a ver el programa y seguro que muchos de vosotros va a quedar asustado de que ha habido una mujer que haya dado vuelta al mundo entre los primeros navegantes del mundo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.